No sé qué es más deprimente, si la horda de corredores que desaparece de la nada o que Carol nunca vio a Rick regresar. Hola Doc familia, ¿qué tranza? Yo soy Carlo Barba, el chico que baila, y primero que nada, Día de Muertos les deseo a todos. Y para celebrar hoy vamos a hablar un poco sobre los capítulos 4 y 5, casi últimos capítulos de esta segunda temporada de Daryl Dixon, así que prepárense. Y nos encontramos en el cliffhanger del episodio pasado, donde Carol está por ser convertida en un monstruo junto con los demás. Sacan este pedazo de metralleta con la que comienzan a asesinar a todos para posteriormente inyectarles el suero. Y creo que no había visto una escena tan gore en The Walking Dead hasta ahorita, ahora que lo pienso. Vaya locura. Carol se salva mágicamente solo por el hecho de ser protagonista y finge estar muerta en compañía de los demás cadáveres. Los muertos se comienzan a levantar y la mujer no tiene de otra más que salir corriendo. Janet la ve y en lugar de matarla, lo que sería lógico en ese momento, se limita a decirle a los soldados que la persigan. La de pelo corto toma el carro en donde está Codron amarrado, quien habría sido la carnada de los corredores, quienes arrancarían despavoridos hacia el templo. Carol, por alguna extraña razón, los guía hasta ahí, probablemente por su desesperación por encontrar a Daryl, pero aún así no se entiende el por qué llevaría tremenda horda de monstruos hasta donde está su amigo, si se supone que lo que quiere es salvarlo. Pero bueno, de todos modos da igual, porque pinche horda que termina desapareciendo más rápido que mi casi algo. Y bueno, tal vez esto se deba a que Stefan haya terminado con todos ellos, pues le dice a Carol que informe a Daryl que se quedaría a defender el lugar por más que nada el niño, por Laurent, pero aún así está fuera de contexto. Ante el desmadre, uno del nido libera a Daryl y vemos una vez más como este arremete contra los monstruos para dar con nada más y nada menos que Carol. Pero espera, ¿cómo lo encontró? Rebobinemos. Ahora sí, Isabel está siendo amenazada por Lozang para que le diga dónde está Laurent. Sí, está imbécil, porque Daryl le había dicho literalmente dónde, pero parece que el único objetivo del asiático es poner en su lugar al amor de la vida de Daryl, pues en cuanto esta se defiende arañándole la cara, el hombre arremete contra ella enterrándole un cuchillo en el estómago. Eso sí, no se lo esperaban, ¿verdad? Debido al ataque de corredores, Lozang deja a la moribunda a su suerte y esta se encuentra con Carol. Le pregunta quién es y la amiga de Daryl le dice su nombre y que está en busca de un americano. Inmediatamente Isabel se queda pensativa por lo que acaba de oír. Carol trata de ayudarla y probablemente la noviecita de Daryl es quien le dice dónde se encuentra el balestero para que la mujer ruda vaya a salvarlo y posteriormente presenciemos este reencuentro que, por lo conmovedor, podemos ver que se hizo un intento parecido al de Ones Who Live, pero desgraciadamente no resultó tan bien en esta ocasión. A ti no te sale, cállate. Y para terminar de rematar el chiste, el hecho de que los dos personajes se vuelvan a cruzar sería gracias a la muerte de Isabel, pues esta no alcanzaría a ser atendida a tiempo. Esto lo aplaudo, pero también lo pisoteo, porque es bueno demostrar que no todos los personajes en The Walking Dead están siempre a salvo, aunque nos faltó ver esa parte rota de Daryl. Acabas de perder al amor de tu vida, o sea, por lo menos un grito desesperanzador o algo que nos diga que te está llevando la shit, bro, no lo sé. En fin, el protagonista se limita a buscar a Laurent, pues sería el único integrante de su nueva familia que le quedaría. Aquí no estoy muy seguro de si la falta de lamento se deba a que en algún punto también perderá al chico, terminando de alguna manera como Carol, quien le pregunta incluso si tiene miedo de acabar como ella, a lo que Daryl responde que no se trata de eso. Aquí el mugriento se estaría mintiendo a sí mismo, puesto que sabe que de alguna forma quedaría destrozado si algo le sucediese también a Laurent. Eso, y que básicamente todo su viaje habría valido pa' pura madre si el chico no se regresaba con él. El hombre sabe que ya perdió mucho y no se va a detener hasta haber encontrado al chavillo, por lo que va en compañía de Carol hasta la cueva donde se suponía debía estar junto a Falu, pero ya se habían marchado, dejando únicamente un cubo Rubik como señal para el balestero. Mientras tanto, Janet se encuentra frente a Lozang y este le dice que había llegado a un punto en que su fe se había vuelto cuestionable, que quizás Dios estaba poniendo a salvo a Laurent de él. Esto nos hace darnos cuenta de que el mismo antagonista se está percatando de que ni Dios mismo está de su lado. Sin embargo, su mentira que contrasta la de Dixon le hace creer una vez más que va hacia el camino correcto, analizando la razón de todo esto y poniendo a Janet como la supuesta villana verdadera, dado que de quien Dios estaría protegiendo realmente al chico sería de la francesa. Esto resulta gracioso para la malvada, ya que en ese caso si ella encontrase a Laurent significaría que Dios está de su lado. La ironía envuelve a este personaje en sentidos religiosos y de falta de fe que fueron expresados por parte de la mujer en el capítulo pasado. Esto porque la semana pasada esta habría afirmado no estar a favor de la religión o de sus creencias. El dúo dinámico luego de su reencuentro camina en busca de Laurent. Daryl le cuenta a Carol sobre el Pedú, como se llame, que como le había contado su difunta amante, se trata de un lugar que te hace ver las cosas diferentes. En ese momento, Pelletier se percata de la locura que es estar en Europa en plena situación apocalíptica, y asimismo le explica a Daryl la duda
existencial de la temporada pasada, sobre si era o no Rick el que había vuelto. Esta dice que no se trataba de una persona, sino de un sentimiento, que por otra de las escenas que podemos ver en el episodio relacionada una vez más con los recuerdos de Sofía, dando a entender que muy probablemente se trate de la falta de superación y depresión por la muerte de su hija en un pasado. A su vez, esto confirmaría que, en efecto, los sucesos de Daryl Dixon suceden antes que en The Ones Who Live, siendo una completa desilusión para la audiencia, por lo que ahora tendremos que esperar más para ver la reacción del mejor amigo de Rick al enterarse de que el rey ha regresado. Me lleva la fucking shit. Pero bueno, estos ancianos llamados Didi y Theo, no casados por cierto, quienes habían tenido un encuentro reciente con Laurent y Falu, buscan ayudarlos brindándoles comida y un sitio donde dormir. Y sí, un transporte también, pero la llegada de Janet en compañía de soldados para una supuesta revisión nos revela que Theo los había traicionado al dar la ubicación del dúo de alexandrinos. Una vez más tenemos un poco de acción, pero ahora con balazos. Piu, piu, piu. Ahora Janet tiene a Carol acorralada, le dice que no tiene idea de lo que es perder a alguien en el apocalipsis. Ja, literalmente estuvo a 2 Carol de partirle su madre si no fuera por las armas que le estaban apuntando. En eso llega Daryl. Dios mío, qué sorpresa. Se deshace de los guardias y la canosa dispara un dardo a la de negro, pareciendo que la doña estaría por convertirse en corredor, pero solo se le revienta la cara. Algo tranqui. Theo está llorando la muerte de Didi, la cual se encuentra en sus brazos. No los mires así, tú te lo buscaste, viejón. Antes de irse en el carro, Daryl le cuenta un poco más sobre Isabel a Carol, a lo que esta confirma algo que le había dicho la reciente anciana fallecida, y es que así es, Daryl estaba enamorado. Culmina con Lozan siendo liberado y apoyado por Tronchatoro, estableciéndose como el verdadero antagonista de esta segunda temporada. Y pues ya que el siguiente episodio no es más que un complemento que da paso al final de temporada, les daré el resumen así rapidito. Laurent está a salvo en el refugio de Falu. Llega Codrón a solicitar asilo y como que no están muy convencidos los residentes, pero el chico les cuenta cómo el calvillo lo salvó, por lo que acceden a darle lugar. Stefan se siente mal por lo que ha hecho, pero ha decidido creer que Dios nos ama a todos, y a su vez, Laurent espera que el antiguo enemigo logre perdonarse a sí mismo en algún momento. Y antes de esto llega Daryl al refugio, le cuenta al chico la tragedia de Isabel y tienen una conversación profunda, pues el supuesto elegido no regresaría con el protagonista América, diciendo que se siente en paz quedándose donde mismo, lo que deja desilusionado a Daryl. Él y Carol parten en busca de Ash para volver a casa, pero este no se encuentra en donde mismo. Se encuentran con un güey que aún está con vida, diciéndoles que el dueño del avión nunca había regresado. Esto los lleva a recurrir a Anna Valery y en su table ven unos botes de gasolina como los de la avioneta de Ash, por lo que preguntan de dónde los sacaron y les dan la ubicación. En ese lugar, Carol encuentra las grabaciones que Daryl había grabado al llegar a Francia. Después ven el carro en donde Ash se encuentra atrapado y salen al rescate. Convierten a unos caminantes posesores, probablemente de lo que serían granadas, en corredores para así terminar con la horda que rodeaba el coche. Salen y Ash está confundido. La disque hija de Carol no estaba con ellos, pero está demasiado débil para procesarlo. En el Inter, Lozan llega al refugio a preguntar por el niño. Le dicen que no está y aún así el villano insiste en buscarlo por el sitio, pues había visto ya el famoso cubo de Rubik ahí reposando. Codron se lo lleva hasta Demi-Monde, donde estaría Daryl y donde descubriríamos que en realidad Laurent no se quiere ir con el americano porque teme que este muera como todos los demás cercanos a él. Él lo convence asegurándole de que nada malo pasará. Además, es la única forma en la que estaría a salvo de las manos de Lozan, aunque no sería problema por mucho tiempo, pues tras encontrarlos vemos una pelea entre Daryl y el asiático, muy buena por cierto, así como de Stefan contra la asistente. El momento termina cuando el calvillo desmaya a la pobre dama y Daryl le mete tremendo craneazo a Lozan, destruyéndole la cabeza a golpes con el mismo objeto. Aquí vemos al Daryl antiguo de vuelta, dejando atrás a la versión dolida y apagada, aunque resulta triste que en tan solo 2 episodios hayan desperdiciado a 2 antagonistas con potencial, o sea, no puede ser. En serio, es como si jugaran papa caliente para ver quién se queda con el próximo antagonismo, porque vemos a la asistente previamente desmayada moverse una vez más. En serio, no lo entiendo. ¿Ahora ella va a ser la antagonista o qué pex? Carol cuenta a Ash la mentira que le dijo con tal de conseguir su avión y este enfurece en gran manera, sabiendo que la conexión entre ambos había sido solo parte de un engaño total. Lauren llega con Daryl a ver el avión y Ash les dice que ni de pedo este resistirá a los 4 en el aire, por lo que uno se tendría que quedar fuera. Y bueno, gente, este fue el video de hoy. Les dije que el resumencito de este 5º episodio iba a ser un poco más rápido, entonces dejen su poderosísimo like y esperen atentos el resumen del final de esta segunda temporada. Nos vemos luego. Bye.